Hola chicas y chicos, madre mía la que tengo aquí montada. Voy a hablaros hoy de las mallas y voy a especificar bastante para que no paséis por problemas ni por disgustos ni nada con ellas, ¿vale? Os lo voy a explicar bastante bien porque yo también he estado aprendiendo y ahora os voy a enseñar todo lo que yo he aprendido. Aquí tenemos un bolsito que hicimos, estupendo, os acordaréis. Aquí tenemos un monedero, una carterita, que también todo está hecho con malla plástica, ¿vale? Tenéis los tutoriales, os los voy a dejar en la descripción, los tutoriales, ya sabéis, podéis suscribiros, si os gusta darle like al vídeo. Y bueno, si estáis interesadas en la malla plástica, este vídeo de verdad deberíais de guardarlo, porque os va a salvar de muchas. Ahora van a ver todo lo que les explico. Bueno, voy a guardar esto, ahora les explico. A ver, varios de ustedes en varias redes sociales o mensajes me habéis explicado los problemas que tenéis, y yo de verdad también los he tenido la mayoría. Entonces, voy a poneros también en la descripción los vídeos principales, como cortar la malla, etcétera. Ahí pueden ir en la descripción. Pero yo aquí, lo que me han estado preguntando, que yo no tengo subido o no os aclaráis bien, aquí mismo lo vais a resolver. Tema: agujas, malla, hilo. Ahí están las mallas que ya vienen preparadas para hacer bolsos, monederos, etcétera. Esas deberían de venir con la contundencia, con la firmeza de poder trabajar bien con las medidas y tal. Ahí no hay que hacer nada, simplemente se trabaja y se une y ya está. Ahora, yo trabajo con malla plástica que me compro en la ferretería o en las tiendas grandes de los chinos, las cuales espero que nunca desaparezcan porque de verdad son de lo mejor. A mí me encantan. Es que como desaparezcan soy capaz de montarme una para que no desaparezcan aquí, por lo menos en mi ciudad. Me ha escrito un suscriptor que bueno, pues ha tenido un problema con que la malla se le ha estropeado porque ha tenido que forzarlo un poquito porque el hilo no pasaba bien, en estrapillo. Entonces yo ahora quiero explicarles un poquito para que no os pase eso. Así que no te preocupes que lo vamos a solucionar. Vamos a hacer una cosa. Aquí tengo varios tipos de agujas, ¿vale? Entonces hay varios tamaños. Cuando compréis la malla, esta por ejemplo, cuando es de ferretería es muy difícil que sea 4x4 o 5x5 milímetros, seguramente será 4x5 milímetros. Como no es una malla específica para hacer manualidades, pues viene así. Pero yo les digo cómo solucionarlo. Aquí tengo dos mallas diferentes, aunque parecen iguales, pero ahora les explico la diferencia. Y aquí están las agujas, de la más gruesa a las más finitas. Esta es bastante finita, de varios tipos de hilos. Vamos a hacer un tutorial en estos días. Yo voy a utilizar este tipo de hilo. Vamos a hacer un bolso que lo podréis hacer en todos los tamaños. Yo lo voy a hacer en pequeño y con una puntada súper fácil de hacer y elegante. Pero es que les va a quedar divino, ¿eh? Ya lo verán. Ahora les voy a decir cómo trabajar con hilo fino cuando la malla, los huequitos son más gruesos, porque todo tiene solución. Lo primero que tenemos que hacer es escoger la aguja que pase bien por los huequitos de la malla. Si tenéis una que no pasa, no insistáis. Necesitáis una malla más gruesa o necesitáis salir a conseguir una aguja más fina. No insistáis, no presionéis. Es que quiero hacer el trabajo, lo presiono. Y luego quiero hacer el trabajo, estoy haciendo fuerte, ¿eh? Lo presiono. Y no va a quedar bien el trabajo. O sea, no. Vas a trabajar mal y se va a tener que tirar a la basura. Es que no. Y vas a estar luego disgustado. Entonces, esa es la primera norma. La aguja tiene que pasar tranquilamente por el huequito. No hay que presionar. Ahora, el hilo tiene que pasar tranquilamente por la aguja, ¿vale? Yo ahora pongo esta aguja y el hilo. ¿Pasa bien? Todo va bien. Ahora, este trapillo, que encima es pesado,
que lo cual no es muy bueno que sea muy pesado para hacer este tipo de bolsitos. Si es algo pequeño no pasa nada, pero si es grande, un bolsito grande, algo pesado no lo recomiendo. Mirad el grosor, mirad. Además que va cambiando de grosor, porque son estos trapillos que bueno. Mirad lo que pasa cuando intento pasar el hilo por la aguja. Pasa, ¿verdad? Pero se nota ya que cuesta. Podría ser. Aconsejo una aguja que tenga más grosor, ¿vale? Porque si se atascara mucho, que este no es mi caso ahora mismo, a lo mejor con esta pequeña. Por eso es bueno tener varios tipos. ¿Ves? Con esta ya me está costando de pasar un poco. Pero si te cuesta mucho, te cuesta un poco, yo escogería otra donde no te cueste absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el hilo tiene que tener un margen, ¿vale? Tiene que tener un margen, ¿vale? Tiene que tener espacio. Necesita moverse tranquilamente. No, si tiras y cuesta, se va a rasgar, no va a salir bien. Ahora, las mallas. Aquí tengo una malla, 2 y 3. Y os aseguro que todas son diferentes. No van a funcionar para lo mismo. Esta la compré en una ferretería pequeñita. Sí, esta la compré de muestra. Porque esta, como veis, tiene un huequito grande, uno pequeño, uno más grande, uno pequeño. Tendría que ser para un trabajo muy específico. Que se quiera hacer aquí un tipo de puntada con un hilo, aquí con un hilo más grueso. Eso es un lío. Yo por lo menos para empezar no lo aconsejo, así que tengo esta malla más que nada de prueba. Pero esta malla es fuerte. Esta malla se moldea y es fuerte. Todas las mallas tienen que ser de plástico. No cojáis de hierro o de algún metal que cuando lo laves se te oxide, porque si no vamos a hacer un lío con el trabajo cuando se vaya a lavar o se moje por la lluvia o lo que sea. Aconsejo que todos los huecos sean lo más parecido posible, de 4x4, 5x5 o 4x5 milímetros, etcétera, etcétera. Así que esta, aunque es firme, yo la descartaría. Ahora, esta malla, esta es de los chinos. Esta sí es de los chinos, me salió muy buena. Es de 4x5 milímetros. O sea, es 4 milímetros aquí, pero cuando lo giras son 5. ¿Vale? Del ancho son 4 y del largo son 5. No suelo encontrar que sean 4x4 y 5x5, no tengo ninguna, he comprado varias, pero no las consigo. Supongo que esas son las que vienen ya con preparados para el bolso, o eso no lo sé, porque tampoco las tengo, no las he comprado. Pero bueno, ya les digo, esta malla, ¿veis? Tiene una contundencia. Tiene que ser maleable, pero tiene una contundencia. Si vais a hacer un trabajo de un bolso más grande, aunque tenga contundencia, os aconsejo que la unáis con otra malla. Aquí he unido 2 mallas, porque esta es un poco más fina que esta. ¿Veis? Yo la toco y tocándola no la puedes tocar, pero si la tocaras notarías que esta es más fuerte, más firme que esta. Esta es más débil porque es más finita. Si tenéis una malla muy finita, lo ideal es cortar 2 trozos iguales y juntarlo. Yo lo he juntado, le he puesto esto para que no se me escape para la hora de trabajar. También le podéis poner hilo, como por ejemplo, aquí yo le he puesto un poquito de hilo. Le podéis poner hilos para que no se os mueva aquí. Cortáis un trocito, lo pasáis, le hacéis nudito aquí y en las 4 esquinitas. Y trabajáis con la malla juntita, así. Yo voy a trabajar así con la malla juntita. Porque y aún así sé que no es muy firme, porque es tan finita que... Pero claro, si la trabajo sola, cuando la malla es muy muy finita y aunque la unáis con 2 se queda muy finita, haced cosas pequeñas. No hagáis cosas grandes, no va a salir. Necesitáis una malla más gruesa, como por ejemplo esta. Pero ya digo, si el bolso es muy grande, por lo menos para la parte más importante necesitaréis 2, juntarlas como esta. Si veis que eso os queda fofo, porque cuando más grande es el tamaño y la malla no es muy fuerte, vais a necesitar 2, ¿vale? Ese es un consejo muy bueno. Ahora, es que yo por narices quiero trabajar con este hilo
y no quiero otra cosa, yo quiero trabajar con este hilo porque me lo han pedido así, por lo que sea, porque me gusta cómo queda, porque no tengo más hilos y lo quiero hacer. Vale, entonces podemos hacer una cosa. ¿Qué sucede? Que no entra en la aguja o entra justo presionándolo mucho. O que la malla hay que presionarlo mucho, se os va agrietando, se os va rompiendo. No entra. ¿Cómo lo solucionamos? Pues si no conseguís otra malla un poquito más grande y una aguja un poquito más grande que no podéis o no queréis o lo que sea, porque os lo han pedido así o lo queréis así, lo único que a mí se me ocurre es hacer lo siguiente. Como con la malla se trabaja por tramos, ¿vale? Pues cortamos un tramo. Yo lo corto un poco pequeño porque ahora es una muestra. Lo cortáis un poco más grande, ¿vale? El doble que esto, por ejemplo. Ir cortando tramos, pues a lo mejor de 1,5 metros, de 2 metros, y con paciencia cortar la mitad o lo que os venga bien. Tendréis que tener paciencia, pero bueno, tendréis 2 hilos. Como si cortáis la mitad, tendréis el otro luego para usar y es como si tuvierais 2 ovillos. Pero bueno, es lo que se me ocurre a mí, para que entre bien y no se os estropee el trabajo, tener un poquito más de paciencia. Ahora que os pasa la inversa y decís, es que yo quiero trabajar con este hilo de algodón, pero mide 2 milímetros y mi malla es de 4 milímetros. Claro, si tú tienes una malla que los huecos ocupan 4 milímetros, necesitas un hilo de 4 milímetros. Si tienes una de 5, necesitas un hilo de 5 o similar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta es de 2 y tú tienes una malla de 4. Bueno, pues entonces habrá que hacer lo siguiente. Vamos a tomar este tramo, ¿vale? Y ahora cortáis otro igual. Aquí ya tenéis 4 milímetros aproximadamente o 4 milímetros, depende cómo sea vuestro hilo. Si es de 2 milímetros, ¿veis? Y aquí podéis trabajar con la malla de 2, que os queda muy finito, y la malla de 4 milímetros, perdón, que os queda muy finito, por ejemplo, y lo queréis todavía un poquito más grueso, cortad otro tramito más y trabajáis con 3 hilos y no pasa nada. Mirad, aquí tengo 2, voy a cortar otro igual. Lo bueno que tiene la malla es que no tienes que usar todo el rato el ovillo, sino que tienes que usar tramos de hilos. Entonces os da la ventaja estupenda de eso, pues el trapillo cortarlo o el hilo ir sumándole. Tenéis esa ventaja, ¿vale? Por si no se os ha ocurrido lo que sea, que sepáis que lo podéis hacer. Son truquitos en donde tiene esa parte buena que se puede trabajar de ese modo. Y lo pasamos y ya tenemos los 3 hilos que ya ahora sí nos va a quedar bastante bien para trabajar con la malla. Entonces vamos a poner que trabajamos aquí. Estamos haciendo, mirad, ¿ves? Pasa bien y queda bien. Aquí detrás hay que esconder el hilo luego, ¿vale? Esto de aquí, voy a hacer un nudito y esconderlo. Vamos a hacer un poquito a ver cómo trabaja con 3 hilos. Y mirad la gran diferencia de trabajar. Se puede trabajar con el hilo de algodón de 2 milímetros perfectamente, pero es mucho mejor poner 3 hilos que poner 2 si vais a trabajar en la de 4. Luego hay que ir acomodando un poquito si alguno no queda bien, para que quede bien el trabajo. O sea, no es preciso que tengáis un hilo de 4 milímetros para trabajar en una malla del huequito de 4 milímetros. No es necesario. Mirad cómo está quedando. Está quedando bien. Entonces, bueno, pues si tenéis alguna duda más o eso, decídmelo y os lo contesto, y si es mejor explicarlo en un vídeo, pues os lo explico.
en otro vídeo así cortito como este, ¿vale? Bueno, pues nada, creo que he dicho lo básico, no me voy a repetir más. Los espero a todos y a todas en el siguiente vídeo, que vamos a hacer un bolsito divino, ya lo veréis.